Hola, buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Vamos a continuar con las aulas de semiología. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el examen físico de piel. Para lo que vamos a continuar abordando el día de hoy es examen físico de piel que pertenece ya a las aulas de la segunda parcial. Entonces vamos a ver que cuando nosotros queremos hablar específicamente del examen físico de la piel, vamos a ver que nosotros primero vamos a saber que la piel es el órgano o uno de los órganos más extensos de lo que es el cuerpo humano. Es el de mayor peso, tiene un peso aproximado de 3 a 4 kilogramos y la piel va a cumplir funciones como funciones fisiológicas y funciones inmunológicas. Recordemos que desde el punto de vista inmunológico, la piel nos protege ante agentes agresivos externos como son los rayos ultravioleta, nos protege también de agentes biológicos como son los parásitos, las bacterias, los virus, todo este tipo de microorganismos que nos protege directamente la piel. Asimismo, nosotros vamos a ver que desde el punto de vista fisiológico la piel tiene una función en cuanto a lo que es la sudoración, o sea, la regulación de la temperatura corporal. Nosotros a través de la piel nosotros podemos regular nuestra temperatura corporal mediante la sudoración o la sudoresis. Lo primero que nosotros vamos a observar desde el punto de vista de la inspección en un paciente, vamos a observar entonces lo más amplio y lo más fácil de observar a la inspección es la piel. Y cuando nosotros estemos haciendo una evaluación estemos haciendo un examen físico de piel o estemos evaluando algunos tipos de lesiones en la piel, es importante que nosotros determinemos si esas lesiones en la piel son propias de la piel, o sea, son lesiones por una afectación directa de la piel, o por el contrario son lesiones que nosotros observamos en la piel pero son por una afectación sistémica. Por ejemplo, les quiero poner de ejemplo la ictericia. Cuando nosotros vemos un paciente con ictericia, que es esa coloración amarilla o amarillenta de la piel y las mucosas, sabemos que la manifestación clínica es en la piel porque la piel se torna de color amarillo, pero la enfermedad no es de la piel, es una enfermedad sistémica que se manifiesta en la piel. A eso es lo que me refiero cuando digo que nosotros debemos analizar si la lesión es de la piel o es propia de la piel o es secundaria a otra afección, en este caso a una afección probablemente hepática o una afección de la sangre, que son las causas más frecuentes de ictericia. O sea, por un problema hepático nos va a afectar la piel, o sea, nos va a afectar lo que es la coloración de la piel, o por un problema hematológico, por una hemólisis, por un desprendimiento de bilirrubina excesivo de los hematíes, también nos va a afectar de forma indirecta la coloración de la piel. Asimismo, vamos a observar entonces que nosotros en la evaluación de la piel tenemos que hacer algunos tipos de preguntas específicas a los pacientes, o hacerle un tipo de interrogatorio dirigido a lo que es la evaluación de este órgano tan importante como es la piel. Primero nosotros vamos a interrogar al paciente y le vamos a preguntar cuándo comenzó la sintomatología, en qué fecha comenzó la sintomatología o las lesiones en la piel, si son lesiones o si es prurito. Prurito es el término que desde el punto de vista médico nosotros le llamamos a lo que es el picor o el escozor, la cosera en la piel. Desde el punto de vista médico se le denomina prurito. Entonces tenemos que preguntar cuándo comenzó ese prurito. Si es dolor, cuándo comenzó ese dolor, si es un aumento de volumen a nivel de la piel, nosotros tenemos también que preguntar a ese paciente cuándo comenzó. Tenemos que preguntar si esas lesiones en la piel son continuas o ese prurito es continuo, o sea, ese signo o ese síntoma que está presentando el paciente es continuo o es intermitente. También eso es importante que nosotros determinemos. Decimos que entonces que va a ser continuo si lo tiene durante todo el día, a lo largo de todo el día el paciente está presentando esta manifestación, o durante una semana lo está presentando de manera continua, o por el contrario el paciente nos refiere que en algunas oportunidades le da solamente en horas de la mañana o solamente en horas de la noche.
Es importante determinar esto, ya que algunas condiciones en la piel se manifiestan sobre todo en horas de la noche. Como ejemplo les digo lo que es la escabiosis, o sea, la infección por el ácaro Sarcoptes scabiei, lo que se conoce como escabiosis. Estas manifestaciones, nosotros el paciente nos vamos a dar cuenta que el paciente las presenta sobre todo en horas de la noche, o sea, el prurito, la cosera, el escozor, el paciente lo va a presentar sobre todo en horas de la noche. No significa que durante el día no tiene prurito, pero sobre todo se manifiesta en horas de la noche. Ahora también es importante que nosotros determinemos si las lesiones son similares a cuando comenzó la enfermedad o si se han modificado. O sea, cuando nosotros estemos evaluando el estado de la piel y veamos que el paciente tiene alguna lesión, nosotros vamos a preguntarle a ese paciente si esa lesión es igual como cuando estaba comenzando la enfermedad o si esa lesión se ha modificado, si tiene alguna modificación en la semiología, o sea, o en la forma de la lesión, si se ha modificado. La presencia, como les dije, de prurito o ardor o dolor, recuerden, prurito es cosera o escozor en castellano. La presencia de prurito, la presencia de ardor, o sea, un tipo de dolor quemante, a eso conocemos como ardor, o la presencia de dolor. Si el paciente, cuando nosotros lo evaluamos, si espontáneamente siente prurito o siente dolor, o cuando lo palpamos, el paciente siente dolor o siente ardor. También es importante determinar esto, ya que cuando nosotros estamos evaluando algunas, como les dije, algunas patologías se presentan con dolor y otras patologías, como el caso de las lesiones por chancro, sobre todo lesiones por sífilis, pueden presentarse en la piel como lesiones indoloras. Entonces por eso es determinante que nosotros preguntemos a los pacientes si presentan o no dolor o ardor. Y además de eso, como les dije, las manifestaciones en la piel pueden ser manifestaciones propias de la piel o pueden ser manifestaciones en la piel, pero de unas enfermedades sistémicas. ¿Qué vamos a hacer en ese caso entonces? Preguntarle a ese paciente si tiene algún tipo de síntomas acompañantes. O sea, si estas manifestaciones en la piel, estas lesiones, este prurito o este dolor se manifiesta con algunas manifestaciones sistémicas, como son fiebre. La fiebre pudiese ser un signo muy particular en pacientes que tienen una enfermedad exantemáticas virales, sobre todo patologías como dengue, patologías como sarampión. Recordemos que se manifiestan la escarlatina también. Recordemos que se manifiestan con muchas lesiones en la piel, pero además tienen síntomas o signos sistémicos, como son la fiebre, como es el decaimiento, como es la inapetencia o hiporexia, o sea, la falta de apetito, la falta de necesidad de comer. Todas estas son manifestaciones sistémicas en el curso de una patología que tiene manifestaciones también en la piel. Por eso es importante que nosotros le hagamos cada una de estas interrogantes al paciente cuando estemos evaluando lo que es el examen físico de la piel. Vamos a ver también que los pacientes con afección en la piel van a tener o pudiesen tener antecedentes. En la anamnesis de estos pacientes nosotros debemos interrogar sobre antecedentes alérgicos. Cuando un paciente es alérgico, probablemente no es la primera vez que manifiesta esas lesiones o manifiesta esa sintomatología. Probablemente el paciente nos diga que ya en oportunidades anteriores ha presentado esas manifestaciones que pudiesen ser secundarias a una intoxicación por algún alergeno, por algún alimento que consumió. Puede ser un alimento como un enlatado, como un embutido, como lingüisas, como aquellos pacientes que coman comida enlatada como atún o jamón enlatado, pudiese desencadenarle algún grado de alergia, o aquellos pacientes que manifiestan algún tipo de alergia secundario al consumo, sobre todo de mariscos, ¿sí? Estos pacientes que han consumido camarones, langosta, pescado y comienzan a presentar manifestaciones en la piel o lesiones en la piel. Eso es importante para nosotros guiarnos a la hora de saber cuál pudiese ser la causa de esas lesiones o de esas manifestaciones clínicas en la piel. Asimismo, le vamos a interrogar a este paciente sobre la ingesta de fármacos. Si el paciente ha ingerido
algún tipo de fármacos como el paracetamol, como la dipirona, fármacos como los antidepresivos o fármacos como los fármacos antiepilépticos, sobre todo la carbamazepina, el ácido valproico, la fenitoína. Son fármacos que pudiesen desencadenar manifestaciones en la piel, que pudiesen dar ya sea prurito o ya sea manifestaciones tipo lesiones en la piel como pápulas, micropápulas, o incluso pudiese presentarse en forma de pústulas. Entonces ya en el transcurso de la clase nosotros vamos a ir viendo qué es cada una de estas manifestaciones en la piel. Entonces recordemos que también hay algunos fármacos, como les dije, el paracetamol, la dipirona, los esteroides, incluso aunque los esteroides se usan para prevenir lesiones en la piel, también los esteroides pudiesen desencadenar afectaciones en la piel. Los fármacos antiepilépticos, los fármacos antihipertensivos, algunos fármacos antihipertensivos pudiesen también dar manifestaciones en la piel. También vamos a interrogar a estos pacientes sobre antecedentes familiares. Hay enfermedades, sobre todo los que se conocen como síndromes neurocutáneos, como el caso que yo les puse, por ejemplo, aquí lo que se conoce como NF1 o neurofibromatosis tipo 1. En el caso de la neurofibromatosis tipo 1, que es una enfermedad neurocutánea, una enfermedad autosómica dominante. ¿Esto qué significa? Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos pacientes que tienen muchas lesiones en la piel, lesiones de origen genético o que fueron apareciendo con el transcurso de la edad del paciente, en el caso de la neurofibromatosis tipo 1 se manifiesta con un tipo de lesiones conocidas como lesiones o manchas café con leche. Estas lesiones se presentan en todo el cuerpo. Además el paciente en el transcurso de sus años va a ir presentando neurofibromas, por eso se llama así la enfermedad, neurofibromas subcutáneos en todo el cuerpo, en miembros superiores, en el cuello, en el tronco, en las piernas. Va a ir presentando estos nódulos o estos neurofibromas, que es el nombre correcto de estas lesiones, por debajo de la piel. Entonces, ¿por qué es importante los antecedentes familiares? Porque cuando nosotros tenemos pacientes con este tipo de lesiones crónicas, con estas lesiones que no parecen ser infecciosas o no parecen ser tóxicas, es importante que interroguemos en los padres, porque la mayoría de estos pacientes, o en el caso de las enfermedades autosómicas dominantes, va a haber en alguno de los padres van a manifestarse estas mismas lesiones. También vamos a interrogar a estos pacientes en cuanto a los antecedentes, si está expuesto a químicos o a metales pesados como es el mercurio, como es el plomo, o químicos como químicos organofosforados, estos químicos que se usan en la agricultura para la desmalezación de los cultivos. Estos químicos que normalmente las personas del campo la suelen utilizar, más que las personas del campo, son aquellas personas, aquellos pacientes que su medio de trabajo es en la agricultura. Esto pudiese también desencadenar manifestaciones en la piel en forma de prurito o en forma de lesiones, ya sean lesiones primarias o lesiones secundarias. Es importante determinar si los pacientes han viajado, si han tenido viajes al exterior, si estos pacientes han tenido viajes a unas zonas específicas donde haya algún tipo de agente que pudiese producir lesiones. Les puedo poner, por ejemplo, a alguien que viajó al Amazonas o a alguien que viajó a una zona de selva, una zona selvática, donde normalmente pueden haber insectos o pueden haber artrópodos que pueden producir picaduras en la piel, y esas picaduras en la piel manifestarse de maneras características, como picaduras de escorpiones, picaduras de arañas, picaduras de moscas, unos tipos de moscas que dejan sus huevos en la piel, y esos huevos luego van a ir eclosionando o van a ir produciendo una larva. Sobre todo en aquellos pacientes que han viajado a zonas endémicas de este tipo de insectos o de artrópodos, o aquellos pacientes que o que viven, que están en contacto directo con este tipo de vectores. Asimismo, es importante que nosotros determinemos en los pacientes, en el caso de la anamnesis, estos pacientes que nosotros estemos evaluando la piel de estos pacientes, es determinante que nosotros interroguemos sobre la actividad sexual de estos pacientes o sobre su historia sexual, porque como sabemos, cuando nosotros
vemos lesiones en la piel, sobre todo a nivel de los genitales, es muy probable que este paciente haya tenido o que este tipo de lesiones sean de transmisión sexual. Estamos hablando, por ejemplo, del chancro, estamos hablando de la sífilis, estamos hablando incluso de las infecciones por HIV que pueden tener manifestaciones en la piel, y todas estas enfermedades venéreas, el papiloma, el virus del papiloma o VPH, virus del papiloma humano, también se manifiesta con este tipo de lesiones en la piel. Por eso es importante que nosotros, cuando estemos evaluando pacientes con lesiones en la piel, debemos interrogar sobre cada uno de estos incisos. Debemos interrogar entonces sobre las alergias, el uso de fármacos, la historia familiar de ese paciente, la exposición a productos químicos, si el paciente ha viajado, y fundamentalmente también la historia sexual de ese paciente, porque eso nos puede ayudar, o nos va a ayudar, mejor dicho, a determinar el origen de esas lesiones. Vamos a seguir entonces viendo que es importante en el examen físico, cuando nosotros estemos evaluando, vamos a considerar que el paciente debe estar desnudo. Nosotros le decimos al paciente que se debe quitar toda su ropa y colocarse lo que es una bata de exploración física, una bata de examen física, que la hay en prácticamente todos los consultorios o en los hospitales. Nosotros le vamos a solicitar que se coloque una bata para evitar un daño a su pudor, pero para hacer un buen examen físico de la piel, el paciente tiene que estar lo más desprovisto de la ropa posible. ¿Por qué? Porque nosotros debemos evaluar todas las características de la piel en todo el cuerpo. Debemos evaluar al paciente ya sea acostado o ya sea de pie, o hacer combinaciones de estas posiciones en el paciente dependiendo de la zona que nosotros queramos evaluar. Debemos tener una buena iluminación. Recordemos que para la iluminación debe ser iluminación natural. En caso de que nosotros no contemos con iluminación natural, debemos hacer iluminación con luz artificial, pero debe ser luz blanca. Para poder evaluar la piel debe ser luz blanca, porque la luz amarilla suele alterar los colores o el color de la piel. Entonces debe ser fundamentalmente luz natural. Si no tenemos luz natural, debemos evaluar entonces al paciente con luz artificial, que sea luz blanca. Podemos usar lupa, o sea, esos aparatos que sirven para aumentar la visibilidad o para aumentar la visión o la lesión. Nosotros podemos usar una lupa para hacer un aumento, y nosotros de esa forma nosotros podemos interpretar de una manera más eficiente la lesión que estamos evaluando. Asimismo, es importante que nosotros en algunos casos debemos usar lo que se conoce como la lámpara de Wood. Esta lámpara de Wood se usa sobre todo en el área de micología, o sea, en aquellas infecciones que sospechemos que son secundarias a estos agentes infecciosos, que son los hongos. Esta es entonces la lámpara de Wood. Como nosotros podemos observar, la lámpara de Wood nosotros la vamos a utilizar sobre todo cuando nosotros estamos evaluando pacientes con problemas micóticos, o sea, por fungus. En esos casos entonces nosotros, este es un tipo de lámpara que usa luz ultravioleta, y vemos como un paciente que normalmente o aparentemente no presenta ningún tipo de lesión en la piel, con esta cámara nosotros podemos denotar las múltiples lesiones que el paciente va a presentar en la piel por el uso de la luz ultravioleta de este tipo de cámaras. Asimismo, vamos nosotros a ver que en la inspección de estos pacientes debemos evaluar lo que es la simetría de las lesiones. Si esas lesiones se ven tanto en un lado como en el otro lado de la cara o del rostro, debemos evaluar también lo que es las zonas expuestas a la luz solar, si estas lesiones aparecen más en aquellas zonas que se exponen a la luz solar, o estas lesiones aparecen más en las zonas que están protegidas de la luz solar. También vamos a evaluar lo que es la distribución, si es una lesión localizada o es una lesión generalizada, o sea, si se localiza específicamente en un brazo o en ambos miembros superiores, o por el contrario son lesiones que están diseminadas por todo el cuerpo. Asimismo, vamos a evaluar si las lesiones son lineales o son lesiones agrupadas, o sea, si son lesiones que se van a confluir o van a agruparse
para diseminarse en el cuerpo o son lesiones lineales. Todo este tipo, estos detalles debemos determinar a la hora de evaluar o a la hora de describir cómo son las lesiones en la piel. Luego vamos a ver si estas lesiones son confluyentes o son herpetiformes. Confluyentes significa que van a haber múltiples lesiones, pero van a ir confluyendo para hacer una lesión más grande. O por el contrario, son herpetiformes, es que se van diseminando sin necesidad de agruparse en un mismo sitio. Todo eso lo vamos a describir a la hora de hacer la evaluación del examen físico de la piel. Algo más que debemos determinar en el examen físico es que vamos a determinar la forma o la forma que puede tener la lesión, si pueden ser lesiones redondeadas, si son lesiones ovales, o sea en forma ovoide, o son lesiones anulares en forma de anillo, ¿sí? Todo eso lo vamos a describir. También vamos a describir si las lesiones son pediculadas o son lesiones umbilicadas. ¿A qué llamamos lesiones pediculadas? Son aquellas lesiones que es, por ejemplo, un aumento de volumen y que tiene un tallo de unión a la piel. O sea, el paciente es aquel paciente que va a tener una lesión, supongamos, en el cuello, y que es una lesión que tiene un aumento de volumen, pero que tiene un pedículo o un tallo de unión a la piel. O sea, que no tiene una base amplia, sino tiene una base muy pequeña que después forma un aumento de volumen de mayor tamaño. A eso se le llama lesiones pediculadas. Y aquí llamamos lesiones umbilicadas. Lesiones umbilicadas, el ejemplo más común lo tenemos en lo que es el molusco contagioso. En el caso del molusco contagioso vamos a ver que es un aumento de volumen, es una lesión tipo una pápula, una lesión que sobresale por la piel, y en el centro de la lesión va a tener una depresión, o sea un pequeño ombligo, por decirlo de alguna forma. Por eso se le llama lesión umbilicada, porque tiene en el centro de la lesión una pequeña depresión dentro de la misma lesión. A ese tipo de lesiones es característico, sobre todo en el molusco contagioso. Vamos a ver entonces que este tipo de lesiones se les conoce como lesiones umbilicadas. Vamos a ver entonces también lo que son el tamaño, o lo que es el tamaño de la lesión. Es una lesión que tiene 1 centímetro, que tiene 2 centímetros, que tiene 3 centímetros de diámetro, una lesión que tiene 5 centímetros de ancho por 2 centímetros de grosor o de espesor. Todo eso lo vamos a describir. Vamos a describir los límites, los contornos, si los contornos son regulares o si son contornos irregulares. Todo esto, si tiene un contorno bien delimitado o bien característico, todo eso nosotros lo vamos a describir cuando estemos exponiendo, cuando estemos haciendo la descripción de la lesión. ¿Sí? Es importante también que nosotros describamos la superficie de esa lesión. Si es una superficie rugosa, si es una superficie enrojecida o eritematosa, si tiene un color, una coloración rosada, si tiene una coloración roja o si tiene una coloración morada, el tipo de coloración que tenga en la superficie o en la lesión por completa, nosotros debemos describirlo. Y el aspecto, si tiene un aspecto limpio o si tiene un aspecto sucio, todo esto, un aspecto descamativo, todo esto debemos describirlo. Esto es en la inspección. Luego nosotros vamos a pasar a la palpación. Recuerden, vamos a seguir la misma sistemática o la misma metodología de acción que hacemos en el resto del examen físico. Vamos a hacer primero una inspección, luego una palpación. En el caso de la lesión en la piel no hay percusión y tampoco hay auscultación. Nos vamos a quedar solamente entonces con la inspección y la palpación. En la palpación vamos a ver si el grado de profundidad que tengan estas lesiones, si son lesiones muy profundas que profundizan en lo que es la piel, o si son lesiones superficiales que afectan solamente la capa superficial de la piel, o sea la epidermis, y específicamente la capa córnea. Todo esto tenemos que describirlo. La textura, si tiene una textura lisa, si tiene una textura rugosa. Estos son las texturas de la superficie de la piel donde está la lesión. Todo eso vamos a observarlo o vamos a denotarlo a la hora de la palpación. Y además tenemos que observar o tenemos que palpar si esa lesión está fija a la musculatura o al hueso o incluso al tejido subcutáneo,
o por lo contrario si es una estructura que es solamente de la piel y que no profundiza, o sea, no se fija a una estructura más profunda. Esto lo vamos a hacer cuando hagamos la palpación de las lesiones en la piel. Ahora, cuando nosotros hablamos de lesiones en la piel, es importante que nosotros sepamos que hay dos tipos de lesiones en la piel. Hay un tipo de lesiones que se le llama lesiones elementales primarias y otro tipo que se le llama lesiones elementales secundarias. Cuando nosotros decimos que una lesión en la piel es una lesión elemental primaria, una lesión elemental primaria va a ser aquella que aparece sobre una piel sana. O sea que de repente yo tengo, por ejemplo, les pongo mi brazo y en mi brazo me aparece una lesión. Como mi piel estaba sana previamente, entonces yo digo que esa es una lesión elemental primaria. Ahora, si yo tengo una piel lesionada por alguna lesión, por alguna quemadura o algún tipo de agente que me produjo una lesión en la piel, y luego de eso me aparecen otras lesiones sobre esa piel que ya estaba enferma, a eso se le llama lesión elemental secundaria. Entonces, desde el punto de vista semiológico, nosotros podemos describir dos tipos de lesiones en la piel. Podemos describir las lesiones elementales primarias que aparecen sobre una piel sana y las lesiones elementales secundarias que aparecen sobre una piel enferma. Y además podemos tener lesiones elementales combinadas. Estas lesiones elementales combinadas son aquellas que van a aparecer sobre o sea, en varios estadios. Puede ser en lesiones en piel sana o en piel enferma. Por eso se le denomina lesiones elementales combinadas. Ahora, vamos a comenzar entonces por lo que son las lesiones elementales primarias. Vamos a conocer cada una de las lesiones elementales primarias y luego las vamos a ir describiendo cada una de ellas para que vayamos entendiendo cómo es que vamos a realizar el examen físico de la piel. Vamos a ver entonces, como vemos en este recuadro, las lesiones elementales primarias. Vamos a observar que estas lesiones elementales primarias son todas y cada una de estas. Tenemos las máculas, tenemos las pápulas, tenemos placa, vegetación, nódulo, tumor, vesícula, ampolla, pústula, escama y queratosis. Estas son las lesiones elementales primarias. Recuerden que las lesiones elementales primarias aparecen sobre una piel previamente sana, ¿sí? Todas estas entonces van a aparecer sobre piel previamente sana. Vamos a ver entonces, vamos a ir describiendo cada una de estas lesiones elementales primarias para que ustedes vayan teniendo conocimiento de cómo ir conociéndolas, o sea, cómo reconocerlas cada una de ellas y cómo describirlas. Sobre todo, primero conocerlas, porque es lo fundamental que ustedes las conozcan, y luego cómo las vamos a ir describiendo. Lo primero que vamos a observar entonces es la mácula. Entonces, ¿qué es una mácula? Entonces decimos que una mácula es una mancha en la piel, una mancha que aparece un cambio de coloración, o sea, es una mancha con un cambio de coloración, ya sea hipercrómica o hipocrómica, o sea, por exceso de melanina o por disminución de la melanina. Recuerden que la coloración en la piel lo da la melanina. Entonces, una mancha que aparezca en la piel que no cambia, en el cual solamente hay un cambio de color, pero no hay una alteración en el relieve de la piel. No hay una depresión en la piel, no hay una alteración en el espesor ni en la consistencia de la piel. Lo único que cambia en la piel, en el caso de las máculas, es la coloración de la piel, pero no hay un cambio, mejor dicho, en lo que es el relieve o en lo que es el espesor ni en la consistencia de la piel. La piel es la misma, con las mismas características, el mismo cuadriculado normal de la piel, lo único que cambia es la coloración de la piel. A eso nosotros le vamos a llamar, desde el punto de vista semiológico, le vamos a llamar mácula. Y las máculas pueden ser hipercrómicas, o sea, cuando aumenta la coloración, y pueden ser hipocrómicas cuando disminuye la coloración. Ya vamos a ir viendo las características de las máculas y la clasificación de las máculas. Decimos entonces que las máculas pueden ser vasculares, o sea, cuando el origen de estas máculas, cuando el origen
o la etiología de esta coloración o estos cambios de coloración en la piel son debidas a un problema vascular, entonces en ese momento, en ese caso, nosotros decimos que la mácula es de origen vascular. O sea, una mácula, por concepto, una mácula vascular se va a producir por un trastorno vascular y tiene la característica fundamental que estas máculas que son de origen vascular van a desaparecer con la vitropresión. ¿A qué llamamos vitropresión? A la presión con un dedo. Cuando nosotros presionamos, si aquí tenemos una mácula que sea vascular, nosotros presionamos con el dedo, esta mácula entonces desaparece. Ejemplos de máculas vasculares son las que encontramos en el caso de las petequias. Petequias son esas pintitas de color vermelho, color rojo, que aparecen, por ejemplo, en pacientes con dengue, que aparecen esas lesiones en la piel denominadas petequias. Si usted aprieta, se hace una compresión con el dedo, lo que se denomina digitopresión o vitropresión, de ambas formas se le puede llamar, usted va a observar que esas petequias desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Porque son un tipo de mácula de origen vascular. Pero también las máculas pueden ser pigmentarias. Recordemos, como les dije hace un momento, que la pigmentación de la piel es dado por lo que es la melanina. Entonces, cuando nosotros tenemos un depósito de pigmento en la piel, un depósito excesivo de este pigmento en la piel, entonces va a aparecer una mácula hipercrómica. En ese caso es por exceso de melanina, o tenemos un defecto o una pobre producción en alguna zona de la piel, va a haber entonces una mácula hipocrómica. Estas máculas de pigmentarias pueden ser por exceso de melanina o pueden ser por exceso de otros pigmentos de la piel, que ya vamos a ver cuáles otros pueden ser, la bilirrubina, o puede ser depósitos de hierro. Hay muchas formas de alteración en la coloración de la piel. Entonces, de forma general, nosotros decimos que las máculas van a ser de origen vascular cuando son secundarias a un problema vascular, o sea, de vasos sanguíneos, o pueden ser pigmentarias cuando son por un depósito de pigmentos en la piel. Vemos entonces que las máculas, como dijimos, pueden ser vasculares, y las vasculares pueden ser arteriales, pueden ser de origen venoso, pueden ser por hipoflujo sanguíneo o pueden ser por malformaciones vasculares. Aquí tenemos los mecanismos de cada una de ellas y tenemos los ejemplos. Por ejemplo, una mácula de origen arterial puede ser el eritema solar. ¿A qué llamamos eritema solar? Esa coloración roja, esa coloración vermelha que aparece en la piel, puede ser en el rostro o en las costas, en la espalda, cuando tenemos exposición excesiva a la luz solar. Cuando nosotros nos exponemos mucho a la luz solar, nos produce un enrojecimiento de la piel, y eso se conoce como eritema solar, y es un tipo de mácula de tipo vascular, arterial específicamente, y que se da por una congestión activa, o sea, por congestión de los vasos sanguíneos a ese nivel. Las máculas también pueden ser venosas, también las máculas pueden ser por hipoflujo sanguíneo, como en el caso de la palidez. En el caso de las máculas venosas decimos la coloración o una lesión de coloración perniciosa, que se puede ver que es un tipo de palidez en la piel, como en el caso de la anemia perniciosa, y por malformación vascular, sobre todo cuando hay telangiectasias. Ya vamos a ver entonces qué son las telangiectasias o qué son los angiomas. Estas lesiones que se dan entonces por un origen vascular, recuerden, estamos en máculas de origen vascular, y en este caso por una malformación de la vasculatura en la superficie de la piel, lo que denota lo que son las telangiectasias o los angiomas. Esas son las máculas vasculares. Pero recordemos que las máculas, además de ser vasculares, pueden ser por depósito de pigmentos o máculas pigmentarias. ¿Qué pigmentos pueden producir cambios de coloración en la piel? Primero, la melanina, el más común, o mejor dicho, el pigmento que le da la coloración natural a la piel, ya sea la coloración blanco, la coloración más oscura, que es la melanina.
esta melanina, hay otros pigmentos como la hemosiderina, que son producto del metabolismo del hierro, también pueden depositarse en la piel y producir cambios de coloración en la piel, e incluso la bilirrubina. Recordemos que cuando la bilirrubina se deposita en la piel, produce lo que conocemos como ictericia. Son este tipo entonces, o sea, son los orígenes o los probables orígenes de las máculas de origen pigmentaria. En el caso de la melanina puede ser por un aumento en la melanina, ya sea localizado, ya sea generalizado, y nos va a dar alteraciones como el melasma. El melasma se manifiesta sobre todo a nivel del labio superior, a nivel de lo que es los maleolos, las regiones maleolares en la cara. Recordemos el cloasma gravídico, que lo tienen las mujeres cuando están grávidas, o algunas mujeres, no todas, pero lo pueden tener las mujeres en edad gestacional, en gravidez. Pueden aparecer unas lesiones hipercrómicas, o sea, unas manchas, unos depósitos de melanina en lo que son las regiones maleolares. El eritema malar, que también se observa en pacientes con enfermedades como el lupus, en ese caso es vascular, pero que también se observa. Y lo que es la ausencia de melanina, vamos a ver que lo presentan enfermedades como el vitiligo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el vitiligo se va a presentar con unas manchas de color blanco. Estas manchas son máculas hipocoloreadas, recuerden, por disminución de la coloración de la piel, y se van a observar por una disminución de la melanina. Asimismo, decíamos que cuando hay depósitos de hemosiderina en la piel, vamos a ver que van a aparecer lo que son las púrpuras o lo que son las equimosis o petequias, ¿sí? Cuando aparecen estas petequias o estas equimosis, que es cuando usted hace una compresión excesiva sobre la piel o un golpe sobre la piel, que aparece una lesión en la piel de tipo de vermelho, de coloración roja, es por depósito de hemosiderina, de este producto del metabolismo del hierro, que se deposita en la piel y me va a producir esos cambios de coloración. También las petequias que hablábamos hace un rato, las petequias que se pueden ver en pacientes con dengue, son unas máculas que tienen un origen tanto vascular como por depósito de pigmentos, en este caso de hemosiderina. Y finalmente el otro tipo de máculas de origen pigmentario son las máculas que se producen por depósito de bilirrubina, sobre todo la ictericia. En la ictericia, recordemos que, como les dije al inicio, la ictericia pudiese ser por una afección del hígado o por una afección o una alteración hematológica, por una ruptura muy excesiva del glóbulo rojo. Esto depositan la bilirrubina en la sangre y se deposita, entonces de la sangre pasa a la piel. Entonces esto también es otro de los pigmentos que nos puede producir lesiones en la piel. Seguimos entonces con lo que son las máculas. Como vemos aquí algunos ejemplos de máculas, vamos a ver entonces aquí lo que es el vitiligo. Como ustedes pueden observar, el vitiligo va a presentar entonces una mácula de tipo hipocoloreada, porque hay una disminución de la coloración de la piel, en la cual hay algunas lesiones en la superficie o en la periferia. Vamos a ver unas lesiones que van aumentando y se van haciendo confluentes hasta llegar a una gran mácula hipocoloreada en la región del tronco de la paciente. Asimismo, podemos observar en esta otra imagen lo que es el melasma, un melasma en la región de la zona del labio superior, en esta zona, y en los pliegues nasogenianos también tiene melasma. Estos melasmas, recordemos que son máculas tipo hiperpigmentada, o sea, por un aumento en la formación de la melanina en estas regiones. ¿En qué pacientes lo podemos ver? Normalmente se puede ver en pacientes cuando tienen exposición o grandes exposiciones a la luz solar, aumentan estos depósitos de melanina. También en las mujeres en estado de gravidez, como dijimos al inicio, pueden aumentar estas lesiones y se conoce como melasma, ¿sí? Entonces, una mácula, el melasma es un tipo de mácula producida por un depósito de melanina, o sea, una mácula de tipo pigmentaria por un exceso de melanina. Y el vitiligo también es una mácula pigmentaria, pero en este caso no es por un aumento de la melanina, sino por una disminución en la producción de melanina en determinadas regiones de la piel.
Vamos a ver otros ejemplos de máculas, en este caso máculas de origen vascular, sobre todo estos que son las telangiectasias, ¿sí? Y estos que son las púrpuras. La púrpura la podemos ver también en pacientes cuando tienen vasculitis, como en el caso del síndrome de Kawasaki, en la púrpura de Gennes-Scholem, que son tipos de púrpuras de origen autoinmune o de origen inmunológico, que se ven sobre todo en miembros inferiores, en este caso de la púrpura de Scholem-Gennes o Gennes-Scholem, se pueden ver este tipo de púrpuras en miembros inferiores. Recordemos, estas son máculas también, porque no hay un relieve, no hay un aumento, no hay una alteración en lo que es el espesor de la piel. Lo que sí está alterado es la coloración de la piel y se debe a vasculitis a nivel de los miembros inferiores. También en este caso vemos que esta paciente va a presentar múltiples lesiones que parecen venas, o sea, dilataciones capilares a nivel de la piel, y esto se conoce como telangiectasias. Este es el nombre médico o desde el punto de vista semiológico, como podemos nosotros denominar a este tipo de lesiones tipo telangiectasias. ¿Sí? Recordemos que estas son máculas de origen vascular. Vamos a ver entonces ahora o a conocer a qué llamamos eritema. Entonces, desde el punto de vista semiológico, vemos que los eritemas son lesiones rubicundas. Rubicunda significa de coloración roja, de ahí viene la palabra rubicundas, o sea, son lesiones rubicundas que se van a extender por grandes extensiones de piel, o sea, no son localizadas en una sola zona de la piel, sino que se extienden por grandes extensiones de la piel, y a esto se le conoce como eritema o exantema. Cuando yo digo la palabra eritema o digo exantema, son lesiones similares, o sea, son sinónimos, me estoy refiriendo a lo mismo. Si digo exantema o eritema, me estoy refiriendo al mismo tipo de lesión. O sea, son un tipo de máculas que se extienden por grandes zonas de la piel, y al extenderse por grandes zonas de la piel, se les conoce entonces como eritemas o exantemas. Los eritemas son de coloración rubicunda, o sea, de coloración vermelha, de coloración roja. Recordemos el ejemplo que dimos anteriormente del eritema solar, una gran coloración, un aumento de la coloración en gran parte de la piel, que puede ser en la cara si no nos protegimos bien el rostro, o puede ser en la espalda o en el abdomen o en todo el cuerpo si no nos protegimos adecuadamente a la exposición solar. Pero el eritema no solamente puede ser solar, hay otros tipos o otras etiologías de los eritemas. Ahora, eritemas o exantemas, que les recuerdo es lo mismo. Los exantemas pueden ser entonces de tres formas. Los exantemas pueden ser morbiliformes, pueden ser escarlatiniformes y pueden ser tipo enantema. ¿A qué llamamos eritema o exantema morbiliforme? Cuando un eritema, o cuando esta coloración roja de la piel tiene en el centro de estas coloraciones, tiene pequeñas áreas de piel que son sanas, o sea que no está completamente roja la piel, sino que es una tela de color rojo, pero en el centro tiene pequeños puntos que están de color normal, o sea de color de una piel sana. A eso se le llama eritema o exantema morbiliforme. Cuando un exantema es de tipo escarlatiniforme, cuando esa tela de coloración roja que aparece ya sea en el rostro o ya sea en el cuerpo es totalmente rojo y no hay puntos sanos en su interior. Cuando es completamente rojo, que no hay zonas sanas, zonas de piel sana en su interior, en ese caso decimos entonces que es de tipo escarlatiniforme. Y llamamos enantema a esta coloración roja de la piel, pero que es en las mucosas. Cuando la coloración roja de la piel afecta los labios, la mucosa oral, la mucosa ocular, las conjuntivas, los párpados, en ese caso cualquier otra mucosa del organismo o del cuerpo humano, decimos entonces que se llama enantema. Entonces, un enantema es lo mismo que un exantema o eritema, pero el enantema es de las mucosas, ¿sí? Ahora, el exantema o eritema puede ser de tipo morbiliforme. Cuando aparecen en medio del exantema van a aparecer lesiones, zonas sanas de piel,
o puede ser escarlatiniforme cuando no aparece ninguna lesión, o sea, ninguna zona sana de la piel. Entonces, vemos entonces que hay estos tres tipos de eritema: tipo escarlatiniforme, tipo morbiliforme y tipo enantema, cuando se produce en las mucosas. Vamos a seguir entonces con el transcurso de la clase. Como vemos, estos son algunos ejemplos. Este es un eritema solar. Vemos que en el eritema solar toda la piel está roja, porque es en ese caso un tipo de eritema tipo escarlatiniforme, o sea que no deja zonas sanas en su interior. La única zona sana que hay aquí es esta franja blanca, que es por el uso del sostén de esta mujer. Entonces, que por el uso del sostén se protegió esta zona, pero donde se hubo exposición solar, vemos que todo es coloración roja y no hay zonas sanas en su interior. Por eso es entonces un eritema o exantema de tipo escarlatiniforme. ¿Por qué se le llama escarlatiniforme? Porque recuerda a esta enfermedad llamada escarlatina, en la cual aparece un tipo de eritema con estas características. Y en el caso de las lesiones que nosotros observamos en pacientes, como en este caso que vamos a ver entonces un exantema morbiliforme, ¿sí? Esto se ven sobre todo en enfermedades como el sarampión, enfermedades como la rubiola. Vamos a ver que tiene muchas lesiones, o sea, es un exantema porque aparece una coloración roja de toda la piel, pero en el interior hay lesiones de piel sana. Ven como es como puntitos, pequeños puntos, y en el interior hay lesiones de piel sana. Entonces, por eso es un tipo de eritema morbiliforme. Este es eritema morbiliforme y este es eritema escarlatiniforme. Y enantema, recordemos que es cuando se presenta en las mucosas. Esa era una de las lesiones elementales primarias. Ahora vamos a ver lo que son las pápulas. ¿A qué llamamos entonces pápulas? Para continuar con estas lesiones elementales primarias. Una pápula, por definición, entonces, es una elevación. Recordemos, una mácula no se eleva de la piel. Una pápula, entonces, es una elevación, un aumento de volumen localizado, es una elevación de la piel localizado, o sea que es circunscripta, o sea que es solamente en un punto de la piel, que tiene una consistencia sólida, es superficial y de un diámetro menor a 0,5 centímetros. O sea, son muy pequeñas las pápulas, son menores a 0,5 centímetros, o lo más que puede crecer es hasta 0,5 centímetros, o sea 5 milímetros, medio centímetro. Ahora, estas elevaciones de la piel, estas lesiones en la piel tipo pápulas, pueden ser de la epidermis, pueden ser de la dermis, pueden ser tipo foliculares o de la dermoepidermis, ¿sí? Aquí está la clasificación, o una de las clasificaciones de las pápulas, como podemos ver, o los ejemplos, como en el caso de la epidermis puede ser por una verruga. En el caso de la dermis vamos a ver que se observa en pacientes con sífilis secundarias, y en el caso de lo que son la folicular, la vamos a ver la queratosis folicular. En el caso de la dermis, que es una de las más comunes, nosotros la podemos observar en la sífilis secundaria. Y tenemos otros ejemplos, como en el caso de la urticaria. ¿A qué llamamos urticaria? Todas esas lesiones que aparecen en la piel, sobre todo por problemas alérgicos. Cuando un paciente es alérgico y se expone a un alergeno, como una pintura, un alergeno de alguna flor o algún olor, o un talco o un látex. Muchas veces el látex produce alergia en la piel también. Cuando el paciente se coloca las luvas, le produce un tipo de lesiones que se conocen como urticaria. A todas estas lesiones secundarias a un problema de origen alérgico se les conoce como urticaria, o la enfermedad se conoce como urticaria y se manifiesta con pápulas. Vamos a ver entonces, a continuar con lo que son las pápulas. Vemos entonces este tipo de pápulas, estas ronchas de urticaria en el tronco. Recuerden, este tipo de pápulas son tipo ronchas o abones, también se le llama pápulas tipo abones o tipo ronchas, abones con agá. Estos abones se observan en pacientes con alergia, o sea, un tipo de alergia a cualquier, tuvo una exposición a algún tipo de alergeno que le produjo este tipo de lesiones
urticariformes y que son, como dijimos al inicio, tipo de pápulas llamadas ronchas. Y tenemos también las otras pápulas, sobre todo pápulas eritematosas o eritematoviolaceas. Eritematoviolacea que es una coloración entre rojo y violeta, o sea, rojo y morado. Y la vamos a observar en pacientes con sífilis. Se pueden observar este tipo de lesiones de coloración eritematoviolaceas. También lo observamos en el líquen plano y en pacientes con sífilis secundaria. Tenemos aquí cuando una lesión, cuando una pápula aumenta de tamaño, o sea, vamos a ver que es mayor de 0,5 centímetros y se extiende por una gran zona de la piel, deja de llamarse pápula y en este caso se llama placa, ¿sí? Entonces, ¿qué es una placa? Una placa también decimos que es una lesión elemental primaria, es similar a la pápula, pero tiene un tamaño mayor de 0,5 centímetros, incluso mayor de 1 centímetro. Tienen una infiltración, o sea que en los bordes de la lesión ustedes van a ver como hay una infiltración en el borde de la lesión, o sea un enrojecimiento a nivel, o sea que hay infiltrados de leucocitos y hay infiltrados de eosinófilos que producen esta coloración roja alrededor de la lesión, y estas van a predominar en extensión, o sea que son muy extensas pero son poco profundas, o sea en el espesor de la piel son poco profundas, no son tan profundas, pero sí son muy extensas y abarcan grandes extensiones de la piel, como vemos en este ejemplo, que esta placa está abarcando prácticamente 1/3 de lo que es la cara medial del muslo de esta paciente. Por eso, como decimos, son lesiones que predominan en extensión pero no en profundidad. Estos son los que llamamos placas, que son un tipo de pápulas de mayor tamaño que una pápula normal. Otro tipo de lesión elemental primaria son las vegetaciones. Las vegetaciones se pueden observar sobre todo en pacientes que tengan infecciones por el virus del papiloma humano. Este virus se puede observar en el cuerpo, en cualquier zona del cuerpo, sobre todo en los dedos. Ustedes comúnmente, cualquiera de nosotros ha visto pacientes o ha tenido amigos que tienen estas lesiones llamadas verrugas. Estas verrugas vulgares, que son secundarias a una infección por un virus del papiloma humano, no es el mismo virus del papiloma humano de transmisión sexual. Estas no son de transmisión sexual, estas son de transmisión por contacto. Si usted tiene una lesión tipo verruga vulgar, y esa lesión tiene alguna secreción y toca la piel de otro paciente, cuando saluda a otro paciente, a otra persona, toca la piel, ese virus se deposita y va ese paciente a presentar también estas verrugas vulgares. O sea, son transmisibles, pero no por contacto sexual. Entonces, estos son un tipo de verrugas, las que conocemos como verrugas vulgares, que recuerden son producidas también por virus del papiloma humano, pero no es de transmisión sexual. Ahora, los condilomas acuminados, ¿sí?, que como ustedes lo ven, son vegetaciones que aparecen sobre todo en los genitales, en este caso ya sea masculinos o femeninos. En este caso sí son de transmisión sexual. O sea que, como vemos nosotros, las vegetaciones son un tipo de proliferación de las papilas dérmicas, que se van a proyectar por encima del nivel de la piel. O sea, son unas lesiones que sobresalen por encima de la piel, secundarias en la mayoría de los casos a infecciones por el virus del papiloma humano. Las que aparecen en los genitales o en los genitales o en la mucosa oral pueden aparecer también, son de transmisión sexual, y las que aparecen en el resto del cuerpo, sobre todo en los dedos o en los antebrazos, son producidas por un virus papiloma humano también, pero otro tipo de virus papiloma que no es de transmisión sexual. Para que tengamos en cuenta entonces que esas son las lesiones elementales primarias denominadas vegetaciones. Ahora, ¿qué es un nódulo? Un nódulo va a ser entonces, desde el punto de vista semiológico, como nosotros observamos aquí en este paciente, un nódulo es una lesión que nosotros la podemos observar, es un aumento de volumen en la piel, nosotros la podemos observar, que tiene diferentes tamaños, pero que lo más importante de estas lesiones denominadas nódulos es que estas lesiones, desde el punto de vista semiológico, son de consistencia sólida, o sea, son duras,
tienen un diámetro mayor de 0,5 o de 1 centímetro, como ustedes ven en esta imagen, en esta paciente, que tienen un diámetro mayor de 0,5, incluso mayor de 1 centímetro, son de localización profunda, o sea, no son en la piel, sino que son por debajo de la piel, por debajo de la hipodermis, predominan en profundidad y no en extensión, o sea que son profundas pero no son tan extensas. Y lo más característico, lo más importante de estas lesiones tipo nódulo, que son más palpables que visibles. Como el ejemplo tenemos el eritema nodoso. ¿Qué significa que sea más palpable que visible? Significa que cuando usted, aunque usted lo logra ver, como podemos ver aquí en este ejemplo, nosotros lo vemos, pero a la hora de nosotros palpar ese nódulo, lo vamos a palpar muy bien, o sea, es de muy fácil palpación. Aunque a la inspección no sea tan característico, puede confundirnos, pero a la hora de usted pasar la mano sobre la piel de la pierna de esa paciente, usted va a sentir los cambios de volumen que se van trazando cuando usted pasa la mano de forma superficial sobre la piel de las piernas de esta paciente. ¿Por qué? Porque estas son lesiones que son más palpables o son mejor palpables que visibles. Eso es lo más característico de estas lesiones primarias denominadas nódulos. Otro tipo de lesión primaria es la que conocemos como tubérculo. Tubérculo o nódulo superficial. Se le puede llamar de las dos formas, tubérculo o nódulo superficial. Estas son lesiones de consistencia sólida también, igual que los nódulos, pero son circunscriptos, o sea que son en una zona determinada de la piel, ¿sí? Pueden ser de origen infeccioso, están desde el punto de vista semiológico entre lo que es una pápula y un nódulo. Recuerden la pápula, que mide 0,5 centímetros, es una lesión circunscrita de la piel también de 0,5 centímetros o menos. El nódulo es de mayor tamaño, entonces entre un nódulo y una pápula, desde el punto de vista semiológico, ahí tenemos entonces a estas lesiones denominadas nódulos superficiales o tubérculos, ¿sí? Desde el punto de vista de su localización, están en la dermis, no se van a resolver de forma espontánea. Estas cuando se resuelven, o sea, cuando nosotros las extirpamos, como en el caso de los furúnculos, que hay que hacer una incisión para extraerlo, a veces ellos tienen una especie de, en el ápice de la lesión, una especie de abertura y drena espontáneamente, pero lo característico es que al final, cuando ya esté sana la piel, ese paciente va a quedar con una cicatriz o con un grado de atrofia en esa zona. O sea, cuando usted estirpa o cuando espontáneamente se resuelve o sale la secreción de este furúnculo, entonces vamos a ver que este paciente en esta zona de la piel va a quedar una especie de atrofia de esa piel o una cicatriz con atrofia, es la realidad. Ejemplos que tenemos son los furúnculos o también en la lepra lepromatosa. Recuerden, cuando hay una infección por Mycobacterium leprae, lo que se conoce como lepra, van a aparecer este tipo de tubérculos en toda la piel. Puede aparecer en el rostro, en miembros superiores, en el tronco, en miembros inferiores. Sobre todo en miembros inferiores aparecen muchos de estos tubérculos en los pacientes con lepra. Y al final todo esto va a llevar a unos estadios que va desde un endurecimiento, luego un reblandecimiento, luego una secreción y finalmente una atrofia con cicatrización. Eso es la evolución natural de los tubérculos. Igualmente vemos entonces lo que son las gomas. Las gomas las podemos observar en pacientes con lepra y las podemos observar en pacientes con tuberculosis, ¿sí? En la goma, lo característico que son una variedad de nódulos, se parecen mucho a los nódulos, pero que van a evolucionar en 4 estadios o en 4 periodos. La podemos ver, vamos a ver un inicio, un estadio inicial de estas lesiones que se conoce como un estadio de crudeza, en el cual es un aumento de volumen, generalmente en el cuello, endurecido, duro, o sea, pétreo, incluso puede llegar a ser pétreo, que no se mueve, que está ahí adherido a la piel. Luego, en el transcurso del tiempo, se va reblandeciendo, se va haciendo cada vez más blando, y finalmente produce una evacuación, o sea, un drenaje de esa lesión, una ulceración. Se va abriendo el ápice de la lesión, produce una úlcera, y esa úlcera luego drena espontáneamente. Cuando no ha drenado espontáneamente, incluso el médico
con un bisturí puede hacer una incisión pequeña y hay una gran cantidad de secreción purulenta a través de esa incisión. Y luego aparece una cicatrización. Igual como hablábamos de los nódulos superficiales, asimismo, como en el caso de los furúnculos, asimismo vamos a ver en las gomas que al final va a aparecer una cicatrización. ¿Cuáles son los ejemplos de pacientes o de lesiones que presentan o que se presentan con gomas? La tenemos, por ejemplo, las escrófulas. Las escrófulas son lesiones que aparecen en la tuberculosis, cuando hay tuberculosis de tipo ganglionar. Recuerden que la tuberculosis no solamente puede afectar los pulmones, puede afectar los pulmones, los huesos, los ganglios linfáticos, incluso el cerebro, incluso el sistema gastrointestinal o genitourinario. También puede haber tuberculosis en esos casos, en esos tejidos. Pero cuando la tuberculosis afecta los ganglios linfáticos, específicamente los ganglios linfáticos del cuello o inguinal, van a aparecer estas lesiones o estos nódulos o estas gomas llamadas escrófulas. También podemos observar gomas en las micosis profundas, o sea, en aquellas infecciones por hongos de forma profunda, también podemos observar este tipo de gomas. También estas lesiones en pacientes con enfermedades neoplásicas como el linfoma de Hodgkin, sobre todo el linfoma de Hodgkin, que afecta a los ganglios linfáticos de las cadenas cervicales. Se inflaman de manera tal que llegan a crecer hasta 10 centímetros cada uno de estos ganglios, luego se ulceran y van a presentar estos cambios evolutivos, como dijimos, de crudeza, reblandecimiento, luego una ulceración con drenaje o evacuación y luego cicatrización. Estos son entonces lo que conocemos como gomas. Luego vamos a ver que tenemos otro tipo de lesión elemental primaria, que son los tumores o tumor en la piel. Es un tejido de neoformación o que no es de forma inflamatoria, o sea que no es inflamatorio, no es una inflamación en la piel, sino es una tumoración, una neoplasia en la piel. O mejor dicho, puede ser superficial o puede ser profundo. Estas son las características de los tumores. Tienen un tamaño variable, tienen una consistencia sólida o quística. ¿A qué me refiero cuando hablo de un quiste o que es una consistencia quística o cística, como se dice en portugués, un cisto? O sea, cuando una lesión, ya sea en la piel o en la profundidad de nuestro cuerpo, tiene en su interior contenido líquido, a eso se le llama quiste. Cuando es sólido es un tumor sólido, pero cuando es sólido pero en el centro tiene un contenido líquido, se le llama quiste. O sea que los tumores pueden ser sólidos o pueden ser quísticos, o sea con contenido líquido. Tienen una tendencia a la persistencia y sobre todo tienen una tendencia al crecimiento, que con el transcurrir del tiempo estas lesiones van a ir creciendo paulatinamente, pero van a ir creciendo. Cuando nosotros estemos evaluando un paciente que nos dice que tiene un aumento de volumen, ya sea en la frente como en el caso de este paciente, pero puede ser incluso en el cuello, puede ser en miembros superiores, en el tronco, y eso va aumentando de volumen exponencialmente, o sea que cada vez que usted lo evalúe está aumentando de volumen, es de llamar la atención. Se le indica hacer una ultrasonografía, un ultrasón o una ecografía para verificar su naturaleza, si es sólida o es quística, y verificar el grado de crecimiento que ha tenido la lesión en el transcurso del tiempo. Si ha crecido mucho, lo más conveniente es extirpar esa lesión para mandarlo a anatomía patológica, que nos diga las características anatomopatológicas y poder tratar de manera más adecuada el paciente. Decimos entonces que las lesiones en la piel primarias tipo tumor pueden ser como esta lesión que vemos aquí, que vemos que en este paciente no es una lesión tipo tumoral o no es redondeada, más bien es cilíndrica, y en la cual hizo una ulceración en la superficie. En este otro caso vemos que es una lesión redondeada, probablemente al hacer compresión va a ser blanda, o sea que tiene en su interior un contenido líquido, o sea de naturaleza quística. En ambas lesiones lo más indicado es hacer biopsias para un mejor estudio anatomopatológico y un tratamiento más diferenciado o más particular. Otro tipo de lesión elemental primaria son las vesículas, ¿sí? Ya habíamos hablado entonces de las pápulas. Recordemos, las pápulas son lesiones circunscritas de la piel, son lesiones sólidas. En el caso de una vesícula es una lesión que tiene un contenido líquido, ¿sí?
se diferencia de una pápula porque la pápula es sólida, ¿sí? La vesícula tiene un contenido líquido, ¿sí? Tiene un contenido líquido en su interior, pero igualmente mide menos de 0,5 centímetros. También las pápulas miden menos de 0,5 centímetros. O sea, desde ese punto de vista son similares. La diferencia entre pápula y vesícula es que la vesícula tiene en su interior un contenido líquido. Son multitabicadas y están situadas en la epidermis. ¿Qué significa que sea multitabicada? Significa que esta lesión que aparece en la piel, en su interior, que tiene contenido líquido, pero tiene pequeñas trabéculas en el interior de la lesión, que hace que tenga múltiples tabiques en su interior. En el interior de la lesión tenga pequeños tabiques. O sea, que no es una sola cápsula. No es una sola cápsula, sino que esa cápsula, que se ve grande superficialmente, en el interior está subdividida en pequeños tabiques. Por eso se le llama multitabicada. Su contenido puede ser seroso, o sea, de contenido trasudado, o sea, tipo suero. Puede ser hemorrágico, o sea, un contenido sanguíneo, o puede ser purulento, o sea, un contenido pus, o sea, de purulencia. Esos son el contenido que puede tener una vesícula en su interior. Recordemos, desde el punto de vista semiológico, se parece en el tamaño, se parece a una pápula porque mide menos de 0,5 centímetros, pero la diferencia es que la vesícula tiene líquido y la pápula es sólida. Como vemos en estos ejemplos, son vesículas secundarias a herpes zóster, o sea, el virus herpes zóster, que vemos como, o en este caso como en el eczema, que es más que todo puede ser por una quemadura o por una alergia, que va a producir este tipo de vesículas también confluentes en este caso. ¿Sí? Este caso de origen viral por virus herpes, y en este caso de origen más que todo por quemaduras, pueden ser por quemaduras o por exposición a algún agente tóxico, ¿sí? Alguna quemadura tóxica o química en la piel, y va a presentar este tipo de lesiones tipo vesículas. Otro tipo de lesiones que vamos a observar como lesiones elementales primarias son las ampollas. Las ampollas también se va a parecer a una vesícula, o sea que tiene en su interior un contenido líquido. Se diferencia de una vesícula en que mide más de 0,5 centímetros, o sea, son de mayor tamaño que una vesícula. También otra diferencia con la vesícula es que son uniloculares. Recuerden, la vesícula era multitabicada, decíamos que esta es la vesícula, vamos a poner un ejemplo, y en el interior tiene múltiples tabiques. En el caso de la ampolla es una sola lesión, no tiene divisiones en su interior. Por eso se le llama, o por eso es otra de las diferencias con la vesícula. La ampolla es una sola lesión. El contenido de una ampolla es similar al de una vesícula, puede ser seroso, puede ser contenido hemorrágico o puede ser contenido purulento. El ejemplo más fácil de entender en el caso de una ampolla es lo que aparece cuando nosotros usamos zapatos que son de menor tamaño de nuestro pie, o sea, zapatos que nos quedan apretados. Esos zapatos entonces en el calcañal, en el talón del pie, nos va a aparecer por el roce, nos va a aparecer una especie de un aumento de volumen, que su interior tiene líquido. Eso es desde el punto de vista semiológico, desde el punto de vista médico, eso es lo que conocemos como ampollas, ¿sí? Son un desprendimiento de la epidermis, se desprende y en su interior hay un contenido seroso, pero puede ser hemorrágico o puede ser incluso purulento. Esa es la definición más clara de ampolla. Como vemos en estos ejemplos, tenemos lo que son ampollas por impétigo. En este caso es por impétigo a nivel de lo que es el mentón. Impétigo, recordemos que en este caso es por una infección por estreptococos o por estafilococos, estreptococos o estafilococos, que son los gérmenes más comúnmente productores de impétigo. Tenemos también este tipo de vesículas en el dorso, en los que son las costas, y a nivel de las regiones glúteas también, como ven aquí, en la zona de los glúteos generalmente por lesiones por impétigo, impetiginizadas, por infecciones
bacterianas, sobre todo estafilococos, estreptococos, que producen este tipo de ampollas. Al inicio, estas ampollas van a tener un contenido seroso cuando son de origen infeccioso, pero luego ese contenido se vuelve purulento, es otra de las características. En el caso de las ampollas que son por roce de la piel, estas casi siempre el contenido que van a presentar es de origen seroso, o sea, es un trasudado. En el caso de ser infecciosas, tienen trasudado y luego se convierte en hemorrágico y finalmente en purulento. Vamos a ver otra de las lesiones elementales primarias, es la pústula. La pústula se parece también a la vesícula y se parece a la ampolla, solo que la pústula, como nosotros podemos observar, como vemos en esta imagen, la pústula desde su comienzo, o sea, desde el origen, la pústula va a tener un contenido purulento, o sea, no evoluciona igual que la vesícula o igual que la ampolla, no va a evolucionar en este contenido seroso, sanguíneo o hemorrágico y luego purulento. No, la pústula desde su inicio tiene un contenido purulento, o sea, secreción de pus desde que comienza la lesión. Es una elevación circunscripta también de la piel con contenido purulento desde el inicio. Esa es la diferencia entonces entre una pústula, una vesícula o una ampolla. Recordemos, la ampolla mide más de 0,5 centímetros, la vesícula mide menos de 0,5 centímetros, pero ambas desde el inicio no son purulentas, sino que son serosas, luego pueden ser hemorrágicas y luego purulentas, o pasar de serosas a purulentas, pero no desde el inicio son purulentas. En el caso de la pústula, desde que se comienza la lesión va a ser purulenta. El tamaño de una pústula puede ser de menos de 0,5 centímetros o puede ser mayor a 0,5 centímetros. O sea, puede ser, el tamaño no es lo importante en este caso. Lo que sí es determinante para saber si es una pústula es que desde que comenzó la lesión tenía un contenido purulento. Eso es lo que más determina para la hora de describir cuando una lesión es tipo pústula. Y finalmente nosotros vamos a observar otro tipo de lesión elemental, que son las escamas, ¿sí? Las escamas son un tipo de lesión elemental que las podemos tener tanto en las lesiones elementales primarias como en las lesiones elementales secundarias. Cuando hablemos de lesiones elementales secundarias en la próxima aula, vamos a observar entonces que las escamas las tenemos también en las lesiones elementales secundarias. Pero ahorita la vamos a describir como una lesión elemental primaria, porque como les dije, puede ser tanto primaria como secundaria. Las escamas, desde el punto de vista conceptual, van a ser pequeñas laminillas o laminillas en la capa córnea de la piel, o sea, en la capa más superficial de la piel van a aparecer estas laminillas que se van a desprender espontáneamente. O sea, ellas, si usted la roza la piel, se escapan, o sea, se desprenden esas laminillas o esas escamas. Incluso sin necesidad de roce, sin necesidad de palparlas, ellas espontáneamente se van a ir desprendiendo. Los ejemplos que tenemos de pacientes o de enfermedades que cursan con escamas son la ictiosis. El ejemplo más común es la ictiosis, sobre todo escamas de origen primario, como lesión elemental primaria. Como lesión elemental secundaria, vamos a ver otro tipo de ejemplos, pero en las primarias es la ictiosis. La ictiosis es una enfermedad genética, una enfermedad que afecta por lo general la piel, puede afectar el corazón, puede afectar también los nervios, pero por lo general afecta la piel, como les dije, de origen genético, en la cual vamos a ver que los pacientes van a presentar esta debilidad en la capa córnea de la piel y se van a ir desprendiendo esta especie de escamas o de especie de laminillas en la superficie de la piel. Es una enfermedad bastante complicada porque el niño tiene que usar múltiples cremas para tratar de mejorar la hidratación de la piel, y en la exposición al sol se exacerba más la pérdida de la capa córnea de la piel o la pérdida de estas escamas. Incluso puede llegar a erosionar la piel y ser susceptible más a las infecciones severas. Entonces esto también es una lesión elemental primaria. Les repito, también las escamas pueden ser secundarias, lo vamos a ver luego en las elementales secundarias, pero en este caso estamos describiendo las primarias.
Vamos a ver entonces otra de las lesiones elementales primarias, que son las queratosis. Las queratosis, como vemos, son un engrosamiento o un aumento de la consistencia de la superficie de la piel. Es una lesión de consistencia sólida, circunscripta, un engrosamiento de la piel a expensas de la capa córnea. Igualmente, como les decía en las escamas, la capa córnea se desprende, en este caso es que se engruesa, o sea que hay un engrosamiento, un endurecimiento de la capa córnea. Los ejemplos de las queratosis, los más comunes, o los que todos prácticamente en alguna vez de nuestra vida hemos sufrido de eso, son la queratosis que aparece como callosidades que se pueden ver en las manos, en los dedos, cuando nosotros escribimos, cuando estamos en la universidad y escribimos mucho. Yo todavía tengo una callosidad en mi dedo por el uso de la caneta, por el uso del bolígrafo. Podemos ver entonces que aparecen ese roce constante con la capa córnea de la piel, y eso produce estas callosidades o queratodermia, ¿sí? Como vemos en esta imagen, vemos las múltiples callosidades, que esto es por el roce del zapato. Obviamente que esto tiene una naturaleza también genética y epigenética, o sea que algunos pacientes sufren de callosidades, otros, a pesar de que tengan roce, no van a sufrir de callosidades. ¿Por qué? Porque no tienen un componente genético. Pero de forma general, cualquiera de nosotros en algún momento de su vida ha tenido, o las personas que trabajan en el campo, que trabajan con machetes o con facas, sufren de callosidades en las manos producto del roce con algún objeto. Esto también entonces es otra de las lesiones elementales primarias. Para la próxima aula, entonces, vamos a ver lo que son las lesiones elementales secundarias, ¿sí? Las lesiones elementales secundarias, recordemos por concepto, son aquellas lesiones que aparecen en una piel que previamente ya estaba lesionada. Todas las lesiones que dimos el día de hoy son lesiones que aparecen en piel sana. Entonces, hasta aquí nos quedamos. La próxima aula vamos a hablar de las lesiones elementales secundarias. Muchas gracias.